prescripcionenfermera.com. Tema 29. Fármacos para la hemostasia, anticoagulantes, antiagregantes y fibrinolíticos. La hemostasia sanguínea es el proceso fisiológico que tiene como fin mantener la sangre líquida y evitar su extravasación. Este proceso puede verse afectado por distintos factores, provocando un exceso de función que da lugar a hemorragias o un déficit de función que origine cuadros trombóticos. La trombosis es la base de enfermedades frecuentes y graves como la isquemia coronaria y cerebral o la trombosis venosa y la embolia pulmonar. Por ello, los fármacos que se utilizan en estas situaciones tienen una gran importancia. Los fármacos pueden influir en la hemostasia al actuar sobre distintas fases de la misma, sobre la coagulación, estimulándola o inhibiéndola, sobre la función plaquetaria o sobre la fibrinólisis. Estimulantes de la coagulación. Hay varios agentes estimulantes de la fase plasmática de la coagulación que se denominan de forma general fármacos procoagulantes. Uno de los más conocidos es la vitamina K, que es sintetizada en el intestino de manera natural. En caso de déficit de la misma, puede administrarse por vía oral o intramuscular o incluso intravenosa. Se metaboliza en el hígado a sustancias polares que se eliminan por orina y bilis. Su uso prolongado puede producir futuros problemas de coagulación. Requiere especial precaución en pacientes con alteración de la función hepática o de la glucosa y puede producir hemólisis. Entre las reacciones adversas destacan rubor facial, enrojecimiento del sitio de administración, sabor extraño y malestar. En general, la administración de vitamina K es bastante inofensiva, pero puede producirse anemia hemolítica, sobre todo tras la administración intravenosa. Inhibidores de la coagulación. Los fármacos inhibidores de la coagulación o fármacos anticoagulantes son compuestos con capacidad de inhibir la fase plasmática de la coagulación. Este efecto puede lograrse de dos maneras principalmente, inactivando los efectos de la coagulación ya sintetizados en el plasma o inhibiendo la síntesis hepática de algunos factores de coagulación. Los fármacos que actúan por el primer mecanismo son las heparinas y derivados, y los que actúan por el segundo los anticoagulantes orales. Heparinas. Las heparinas son una familia de polisacáridos cuya parte activa es un pentasacárido de peso molecular de 1700 daltons. Químicamente, la molécula de heparina se fracciona lo más posible para acercarse a ese pentasacárido, y función de esto, se han sintetizado tres grandes tipos de heparinas. Heparinas no fraccionadas o clásicas. Incluyen la heparina sódica y la heparina cálcica. Heparinas de bajo peso molecular. Las más utilizadas son la dalteparina, natroparina, teldeparina, logiparina, enoxaparina, ardeparina, tinzaparina y bemiparina. Pentasacáridos, compuestos formados por la mínima fracción de heparina no fraccionada. El más utilizado es el fondaparinus. El mecanismo de acción de las heparinas es la fijación a la antitrombina 3, para aumentar su velocidad de acción y la unión de algunos factores de coagulación, inhibiendo la misma. Al tener pesos moleculares diferentes, varían sus actividades biológicas y sus propiedades cinéticas. Además del efecto anticoagulante, también presentan acción antitrombótica, fibrinolítica, lipolítica y sobre las plaquetas. Se pueden administrar por vía intravenosa o subcutánea, ya que no se absorben por vía oral, aunque recientemente se han llevado a cabo ensayos con algunas formulaciones orales con resultados esperanzadores. Las heparinas no fraccionadas se administran de manera intravenosa. Cualquier disolución es compatible, exceptuando el lactato. Las heparinas de bajo peso molecular vienen preparadas para su administración directa de modo subcutáneo, no atraviesan la barrera placentaria. Las principales reacciones adversas son hemorragia, trombopenia y osteoporosis, y menos frecuentemente lesiones dérmicas o pápulo-eritematosas, urticaria, reacciones de la hipersensibilidad y necrosis de la piel. Interaccionan con gran cantidad de fármacos, algunos de uso muy extendido como pueden ser algunos antibióticos o fármacos cardiovasculares, por lo que debe de administrarse por una vía exclusiva, a no ser que se conozca su compatibilidad física. Para revertir el efecto de la heparina podemos utilizar sulfato de protamina, que se une a ella neutralizándola. Posee mayor poder neutralizador para las heparinas no fraccionadas que para las heparinas de bajo peso molecular. Los heparinoides son sustancias de origen vegetal
que se les denomina así porque tienen el mismo mecanismo de acción que las heparinas, pero diferente estructura molecular. Son dermatansulfato y danaparoida, que es el más utilizado del grupo. Las heparinas son compuestos utilizados principalmente en la profilaxis de la trombosis venosa. Sus principales indicaciones son prevención de la trombosis venosa profunda, tratamiento de la trombosis venosa profunda con o sin embolia pulmonar, profilaxis de la trombosis venosa profunda y o embolia pulmonar no quirúrgica, profilaxis de accidentes coronarios agudos sin elevación del segmento ST. Además, se utilizan tras una trombolisis, un infarto agudo de miocardio, en la diálisis, en la coagulación intravascular diseminada y como profilaxis antitrombótica. Anticoagulantes orales. Los anticoagulantes orales o antivitaminas K son sustancias emparentadas químicamente con la vitamina K, que se administran por vía oral y cuyo mecanismo de acción viene dado por la inhibición de la reducción enzimática de la vitamina K, impidiendo que se produzcan determinados factores de coagulación. Su efecto máximo no aparecerá hasta por lo menos 36 horas después de ser administrados. Por tanto, no estarán indicados para tratamientos de urgencia, sino para tratamientos crónicos. La duración de su efecto se prolonga varios días. Se clasifican en dos grandes grupos: cumarinas, bisidroxicumarina o dicumarol, biscumacetato de etilo, acenocumarol, femprocumón y warfarina, e inandionas, fenindiona, difenadiona y anisindiona. El acenocumarol y la warfarina son las de uso más extendido en España. Atraviesan la barrera hematoencefálica y placentaria y pueden llegar a leche materna. Se metabolizan en el hígado y sus metabolitos son expulsados por riñón y heces. Poseen buena relación dosis-respuesta anticoagulante, pero su uso prolongado en el tiempo puede llevar a fluctuaciones del efecto sin variación de la dosis, debido generalmente a procesos fisiológicos o patológicos, cambios en la dieta o administración de otros fármacos. El ajuste de la dosis se realiza en cuanto al INR, razón normalizada internacional, que en situaciones normales debe mantenerse entre 2 y 3. Las reacciones adversas son frecuentes debido especialmente a las numerosas interacciones. Por ello, un paciente que esté en tratamiento con estos fármacos siempre debe consultar antes de tomar cualquier otro fármaco. Las principales reacciones adversas son hemorragia, defectos congénitos, abortos y hemorragia fetal o neonatal si se administra a embarazadas, necrosis cutánea por cumarina y síndrome de los dedos morados por cumarinas, con menor frecuencia alopecia, urticaria, dermatitis, fiebre, náuseas, diarrea, cólico abdominal y anorexia. En el tratamiento o prevención de las trombosis venosas profundas y o de la embolia pulmonar, una vez resuelto el accidente trombótico agudo e instaurado el tratamiento con heparina intravenosa, debe administrarse un anticoagulante oral de forma inmediata, incluso a la vez que la heparina, debido a que, como comentábamos anteriormente, los efectos tardan tiempo en instaurarse. Otras indicaciones de los anticoagulantes orales son la prevención de la embolia cerebral en enfermedades cardíacas como la fibrilación auricular o reemplazos de válvula cardíaca. En estos casos, el INR debe situarse entre 2,5 y 3,5. Aunque pueden utilizarse en otros procesos, no han demostrado mayor efectividad que los antiagregantes y sí un mayor riesgo, por lo que su uso en estos casos es más discutido. Antiagregantes plaquetarios. Son un grupo de compuestos cuyo objetivo principal es evitar la activación de las plaquetas. Poseen valor profiláctico importante en determinadas situaciones patológicas que cursan con trombosis arterial, como el infarto agudo de miocardio, la cirugía de derivación coronaria, los síndromes coronarios inestables, el accidente isquémico transitorio cerebral o la fibrilación auricular. Los fármacos antiagregantes más utilizados son el ácido acetil salicílico. Produce sus efectos por inhibición de la ciclooxigenasa. Con dosis pequeñas aparece solo el efecto antiagregante, de 500 a 300 mg al día. Al aumentar la dosis aparecen los efectos analgésicos, antitérmicos y antiinflamatorios, y disminuye el poder antiagregante. También poseen efecto estimulante de la síntesis de óxido nítrico, que es un mediador antiagregante endógeno. Además, un metabolito del ácido acetil salicílico, el ácido salicílico, tiene cierto efecto fibrinolítico debido a su interacción con los neutrófilos y monocitos. No se debe usar en menores de 16 años, por el riesgo de producir síndrome de Reye. Se ha descrito un fenómeno de resistencia al ácido acetil salicílico por el que determinados pacientes no muestran efecto.
Inhibidores del complejo GP2B3A. Los inhibidores de la glucoproteína 2B3A evitan la agregación plaquetaria al bloquear la unión del fibrinógeno a sus receptores plaquetarios. Precisan de vigilancia hematológica antes del tratamiento, 2 a 6 horas después del inicio y luego una vez al día como mínimo. Son Apiximab, Tirofiban y Epitifibatida. Se administran por vía intravenosa y presentan alto riesgo de hemorragia, por lo que su utilización se limita a situaciones de alto riesgo trombótico, como en las intervenciones de revascularización. Inhibidores del ADP. Son fundamentalmente dos fármacos. La ticlopidina, que es un fármaco que tras transformarse por metabolismo hepático, origina un metabolito que, aunque posee corta duración, tiene gran actividad, es potente e irreversible. Antagoniza la agregación plaquetaria de manera dependiente de la concentración. La absorción por vía oral es buena con alto metabolismo de primer paso, pero con biodisponibilidad mayor del 80%, que aumenta con alimentos. Las concentraciones plasmáticas están aumentadas en ancianos en insuficiencia hepática. Sus principales reacciones adversas son hemorragia, náuseas, anorexia, dolor abdominal y diarrea, reacciones dérmicas, neutropenia reversible y reacciones hematológicas en el 2% de los pacientes. Clopidogrel presenta una estructura casi idéntica a la ticlopidina. También tiene que ser metabolizado para actuar como antiagregante. El inicio de acción es más rápido, la acción más prolongada y mejor tolerada. Tienen menos efectos adversos y se suelen presentar en las 2 primeras semanas de tratamiento. Son dispepsia, dolor abdominal, diarrea y trastornos hemorrágicos. Fibrinolíticos. Los fármacos fibrinolíticos tienen como principal acción disolver trombos mediante la acción del plasminógeno. Ninguno de ellos posee absorción por vía oral, por lo que la administración se realizará por vía intravenosa, generalmente a través de un catéter central y controlando con bomba de perfusión. Antes del tratamiento es importante asegurarse de que no existen factores de riesgo y de que el paciente no tome fármacos que potencien su efecto, como antiagregantes y anticoagulantes. Durante el tratamiento, el objetivo principal es evitar hemorragias. Por ello se recomienda reposo absoluto, vigilar lugares de punción y evitar procesos invasivos e inyecciones intramusculares. Después del tratamiento se debe iniciar una terapia para evitar la formación de trombos, teniendo en cuenta que habrá que dejar pasar un tiempo para que cese el efecto fibrinolítico. La reacción adversa más importante es la hemorragia, que será más llamativa si se instaura terapia complementaria con anticoagulantes. La elección de un fármaco u otro va a venir dada por los riesgos del paciente y la localización del trombo. Los más conocidos son las streptokinasas, sin actividad enzimática intrínseca. Se unen al plasminógeno para activarlo. Actúan sobre el plasminógeno libre y el unido a fibrina. Es por lo tanto no selectivo. Su acción es bloqueada por los anticuerpos antiestreptocócicos. Esto ocasiona que en individuos con infección estreptocócica anterior sea necesaria una dosis de choque inicial. Los anticuerpos aparecen 4 días después de la dosis inicial. Debe pasar al menos un año antes de poder volver a usarlo. Su vida media es de 40 a 80 minutos. Las reacciones de hipersensibilidad con streptokinasa pueden llegar a ser graves y suelen estar relacionadas con la existencia de infecciones estreptocócicas previas. Activador del plasminógeno tisular. Conseguido por medio de técnicas de ADN recombinante, hay 2 tipos: monocatenario, alteplase, o bicatenario, duteplase, ambos de breve semivida, por lo que se sintetizó rateplase de la misma familia pero semivida más larga. Actúan exclusivamente sobre el plasminógeno unido a fibrina, por lo que son selectivos sobre el coágulo. Su eliminación es principalmente por metabolismo hepático. Y la uroquinasa. Está en desuso ya que se trata de un fármaco de elevado coste y, al igual que la streptokinasa, carece de especificidad para el coágulo.